Contexto económico. Daniel González, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Juan. Buenos días a Marcela y a los radioescuchas de Contextos. La información económica de esta semana tiene que ver con que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos informó que la economía tiene un leve retroceso en el trimestre pasado en términos económicos, es decir, el crecimiento fue menor a lo esperado, esto debido básicamente al tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y un tema que empieza a impactar desde hace ya algunos meses, que es el del endeudamiento en este país, pero también tiene que ver con la falta de crecimiento en el sector secundario, en el sector industrial, en el sector de la construcción. Aunado a esta información, licenciado, tenemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está incrementando el pronóstico de inflación y de valor del tipo de cambio, así como los precios de la mezcla del petróleo para el cierre de este año. Y hace un comparativo muy sencillo de acuerdo a los criterios generales de política económica del 2019 y los criterios generales de política económica 2018. Es decir, la economía en este país tiene que diseñar planes de trabajo, y el principal instrumento que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son el documento de los criterios generales de política económica anual. En los criterios generales de política económica que estableció durante 2018, nos estaba planteando que el tipo de cambio peso-dólar se iba a cerrar este año en 18 pesos con 40 centavos. Sin embargo, ya lo están estableciendo en 19.1 pesos por dólar, una variación prácticamente de 60 centavos que va a terminar por afectar tanto el tema de la inflación, de los precios de los productos que de procedencia extranjera que circulan en la economía mexicana. Esto a su vez también tiene que ver con los precios del barril del petróleo, que en los criterios generales del 2018 se establecía en $48.5 el barril y hoy se está planteando en los 58 pesos el barril. Esto nos hace pensar que se tendrán excedentes extraordinarios por venta de petróleo, por lo menos en teoría, de acuerdo al planteamiento que está haciendo la Secretaría de Crédito Público. La parte interesante de este punto, Lic, es que no hay una variación en el crecimiento de la economía mexicana. Esto quiere decir que probablemente los indicadores fueron sobrevalorados durante el año pasado y hoy estas variaciones no tienen un efecto significativo en las expectativas de crecimiento de la economía mexicana. ¿Esto de qué manera puede incidir? Bueno, ya lo está planteando el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que plantea que la economía en general en México va a tener un retroceso durante toda esta parte final del año, ¿no? Y el otro punto que no podemos perder de vista es que esto es reflejo de una debilidad económica y el elevado endeudamiento, que es una herencia que deja el actual gobierno para la economía mexicana. Es importante también destacar que la encuesta del Banco de México para los especialistas hoy habla de un tema muy importante que va a coadyuvar a esta falta de crecimiento en la economía mexicana, que son los temas de gobernanza. Hace un mes, antes del proceso electoral, los especialistas del Banco de México consideraban que el principal problema en la economía mexicana eran los factores externos, como la negociación del Tratado de Libre Comercio. Hoy el planteamiento es que el principal problema en la economía mexicana son temas de gobernanza, como el tema de el respeto a la economía, ¿verdad? Al tema de la transparencia, al tema de la rendición de cuentas, al tema de la seguridad, al tema del Estado de Derecho. Sumado a estos temas de gobernanza, que son prácticamente el 50% de los principales problemas que consideran los especialistas en la economía mexicana y que afectarán todo el siguiente año, hay un factor en el escenario internacional que no podemos perder de vista y que empieza a ser ya un factor de riesgo. A través de la guerra comercial que se está planteando entre Estados Unidos y China, estamos viendo que llevan en Estados Unidos 109 meses con crecimientos constantes de su economía. El récord de crecimiento constante de la economía norteamericana fue de 120 meses en la década de los 90 con Bill Clinton,
para después entrar, bueno, empezando con Bill Clinton, para después entrar en la crisis que veríamos años después. Lo que están planteando los especialistas en el escenario internacional es que probablemente estos 109 meses de bonanza en Estados Unidos podrían empezar a generar un retroceso, llevando a una nueva recesión en la economía mundial, y que empieza a verse ya con el comportamiento de crecimiento, sobre todo en Europa, que tuvieron decrementos durante este trimestre, el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el incremento acelerado que se ha tenido en los últimos meses de los precios del barril del petróleo, que podría afectar el comportamiento inflacionario en la mayoría de los países del mundo. Entonces, hay factores de riesgo que empiezan a sumar a partir de esta última parte del año, que no podemos perder de vista dentro de la economía mexicana. Y de hecho ya hay algunos anuncios. Hoy el Financiero publica que los autos en Estados Unidos costarán $7,000 más por aranceles de Trump. Los vehículos subirán un 20% respecto a su precio actual. Pero también hoy es un día clave, Daniel, en la negociación del Tratado de Libre Comercio por la reunión que sostendrán en Washington, México y Estados Unidos. ¿Qué podríamos esperar de la misma, Daniel? Bueno, lo primero que nos están diciendo es que ya se está renegociando un tema que habían insertado los canadienses, que es el tema de los salarios, en donde ya el gobierno mexicano está reconociendo el tema de que se tiene que integrar incrementos salariales, por lo menos para la producción de vehículos, en donde se habla de que el lugar en donde se vaya a producir este tipo de bienes tenga un incremento del 20% de salario para los productores, ya sea en el caso que están ubicados en el caso mexicano. A mí me parece más bien ahorita ya un tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, licenciado, es un tema político fundamental, ¿no? Es evidente que el tema comercial que enfrenta Estados Unidos no es con México, sino con China, y debería de estar tratando de resolver a la brevedad el Tratado de Libre Comercio para poder entrar en su tema, en su proceso electoral de mitad de gobierno de Donald Trump, y poder, digamos que la base que fue la que votó por él, que ya se está viendo afectada por la negociación del Tratado de Libre Comercio, pues generar un impacto positivo y tenga la posibilidad de tener las mayorías con sus legisladores, con sus senadores, y poder mantenerse gobernando hasta como lo ha hecho hasta ahorita. Me parece muy importante también lo que se planteaba el día de ayer y antier, que era la reunión de la FED, el Banco de la Reserva Federal, que mantuvo sus tasas de interés, no se incrementaron. Esto da un respiro a la política monetaria de la economía mexicana. Sin embargo, me parece también muy importante, así como la negociación del Tratado de Libre Comercio hoy, que seguramente en septiembre y en diciembre veremos 2 incrementos más de las tasas de interés por el tema del crecimiento en la economía de Estados Unidos y las presiones inflacionarias que tarde o temprano afectarán a nuestro país. Y bueno, sobre este mismo tema, México busca reforma de la Organización Mundial de Comercio y se prepara para aranceles de Estados Unidos a vehículos, por una parte, y por la otra, Estados Unidos y China buscan reiniciar conversaciones para frenar guerra comercial. Bueno, deben darse cuenta de que en esta guerra no habrá ningún ganador, es decir, ambas naciones saldrán perdiendo, pero con ellas se llevarán de corbata al resto de las naciones, entre ellas a México. ¿Cabe la posibilidad de esperar algún indicio de sentido común en ambos gobiernos para darse cuenta de la dimensión, de la gravedad, de las consecuencias de esta guerra y que pudieran frenarla? Eso esperaríamos, licenciado, pero en el momento en el que se anuncia que se van a dar estas reuniones para poder disminuir este conflicto comercial, Donald Trump hace un anuncio en donde plantea que los aranceles impuestos a China no deberían ser del 10%, sino del 25%, que sería un impacto verdaderamente significativo en el comercio internacional. Y entonces, pues ya estamos habituados a este tipo de negociaciones en Estados Unidos, ¿no? Por un lado se da una declaración de vamos a reunirnos, vamos a trabajar, vamos a llegar a un acuerdo, y por el otro lado se está diciendo que se va a dar un incremento mucho mayor al tema arancelario, y es precisamente por ahí, aunado al tema del crecimiento constante en la economía norteamericana, que ha sido el crecimiento el segundo más importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en donde especialistas a nivel internacional están planteando ya la posibilidad de que este proceso pues vaya a terminar tarde o temprano, ¿no? Y que probablemente sea más temprano que tarde. Entonces esperemos que
que lleguen a un acuerdo que sea benéfico para el comercio internacional a nivel mundial. A lo mejor lo que se tendría que trabajar es el funcionamiento de las políticas monetarias internacionales y no propiamente el tema del libre comercio. Ambos elementos son factores fundamentales del modelo neoclásico, del modelo neoliberal que está seriamente cuestionado en el mundo. A mí me parece que es el funcionamiento de la política fiscal y monetaria la que se debería corregir, no el tema de la apertura económica. Muy bien, Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel González.